Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente estamos en sus hogares con la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando, hoy domingo 6 de diciembre del 2020. Increíblemente llevamos 10 meses en estas condiciones, donde la escuela dominical y los servicios religiosos llegan a través de los medios audiovisuales, llevan a través de internet. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos, pero estamos orando para que las cosas mejoren, para que esta pandemia termine y que se haga la voluntad de Dios indudablemente. A veces nosotros queremos alguna cosa, pero la voluntad de Dios es distinta a lo que nosotros queremos y deseamos. Pero llevamos 10 meses y gracias a Dios que hemos tenido los medios y ya hemos tenido todo lo necesario para poder llegar a sus hogares. Estoy muy contento de poder llegar a donde ustedes, de saludarles en el día de hoy y recordarles que el día domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto presencial en nuestro templo. También los martes a las 10:30 nuestro culto de oración intercesora, también en el templo. Los días miércoles a las 7 de la tarde nuestro pastor tiene el estudio bíblico a través de YouTube. Y todos los días a las 9 de la mañana pueden ver a nuestro pastor con su intervención a través de YouTube. Nuestra escuela dominical finaliza hoy un tema. Ese tema se denominó una vida de compromiso. Una vida de compromiso. Y ese tema una vida de compromiso, estamos en la sesión 7, la última sesión, que se llama Comprometidos con su misión, con la misión de Cristo. Y el pasaje bíblico que vamos a estar observando en el día de hoy es Romanos 10, 9 al 17. En este tema de una vida de compromiso hemos visto el compromiso de Cristo para con nosotros, nuestro compromiso con Cristo, nuestro compromiso o comprometidos con su palabra, comprometidos con su iglesia, comprometidos a orar, comprometidos en su adoración y hoy comprometidos en su misión. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio y vamos a orar para iniciar este estudio de hoy. Amado y eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad que tenemos de estar alrededor de tu palabra en nuestra escuela dominical. Gracias porque podemos llegar a cada hogar que nos sintoniza, de nuestra iglesia o de otras denominaciones o en otros lugares donde ellos puedan sintonizarnos. Muchas gracias, Señor, tu mensaje se extiende. Gracias, esperamos que esta lección, Señor, sea de gran provecho para nuestra vida y que podamos aprender de ella, de aprender nuestro compromiso para con tu misión, con la misión de Cristo, tu Hijo amado, y para poder responder de una forma, aprender a responder de mejor forma este compromiso. Muchas gracias, mi Dios, por esta escuela dominical. En Cristo Jesús oramos. Amén. Definamos qué es misión. Recordemos que el título de la lección de hoy es Comprometidos con su misión. Definamos qué es misión. ¿Qué nos dice el diccionario español y la versión del diccionario bíblico? Se conoce como misión a la función, encargo o propósito que una persona debe cumplir. Por ejemplo, su misión era supervisar y vigilar las funciones de un equipo de trabajo. Como tal, misión es una tarea que se confiere a alguien o grupo de personas para realizarla. Y la misma puede tener diferentes fines como diplomática, una misión científica, una misión empresarial, una misión cultural o personal, entre otras. Así lo define el diccionario español.
Ahora veamos una definición del diccionario bíblico. Dice, una misión, del latín missio, enviar, es un llamamiento de una autoridad superior, una orden de lo alto que uno recibe bajo autoridad para llevar a cabo una obra, no un proyecto propio de nuestra propia mente. Ahí hay una diferencia. Lo que determina que una obra en particular o un ministerio cristiano es una misión. En el mundo cristiano es el llamamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes cristianos. El Espíritu Santo es la autoridad superior, quien nos llama y pone bajo su poder. Pero hay más. La misión que recibimos en nuestro timón, el norte, la fuerza que nos dirige en la vida, la que hace que nuestro corazón palpite con pasión de Dios. Esa es la definición en el diccionario bíblico. Entonces, iniciando nuestra primera parte, la primera parte de la lección, les voy a hacer una pregunta para que ustedes la mediten en su hogar, puedan responderla. ¿Qué debemos hacer para dar prueba de haber aceptado el Evangelio? ¿O cuáles actitudes son las que debemos tener para dar pruebas de haber aceptado el Evangelio? Recordemos que el Evangelio nos llama a una nueva vida, distinta. Y hay un versículo muy claro en la palabra de Dios, dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto hay un nuevo pensar, hay un nuevo sentir, hay un nuevo hacer, hay un nuevo mirar, hay un nuevo caminar, hay un nuevo pensar. Entonces, ¿qué debemos hacer para dar prueba de haber aceptado el Evangelio? Y vamos a ver qué nos dice Pablo cuando él le habla a los romanos. Esta romano es una epístola de las más largas y por eso seguramente está puesto primero en las cartas de Pablo, y que él la escribe cuando está en Corinto a final de su tercer viaje misionero a los hermanos que están en Roma. Él sabía y estaba claro que estaban próximos a una persecución, por lo tanto era necesaria una carta. Entonces veamos qué dice Romanos 10, 9 y 10, los versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, es el Señor, perdón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese en ese versículo, muy utilizado por los predicadores modernos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a ver el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el capítulo 10, en los versículos previos al 9, dice: hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es lo que dice Pablo en su pensamiento hacia los judíos romanos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para atraer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está
tu palabra y en tu corazón. Habla de todos aspectos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Los dos aspectos con los que el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué situación hace que Romano les envíe esto? O sea, perdón, que Pablo les envíe esto a los romanos. Vamos a ver, recuerden que esta epístola está escrita en momentos previos a la persecución. Pablo menciona dos aspectos importantes en el nuevo creyente cristiano. Dos aspectos. Confesar a Jesús como Señor. El credo o la confesión más antiguos de la iglesia del Nuevo Testamento no era que Jesús es el Salvador, sino que Jesús es el Señor. Y esto lo podemos ver en Hechos 8. Hechos 8. Voy a leer aquí algunos versículos voy a leer yo. Hechos 8, 15 y 16, que dice así. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, esa era la connotación de Jesús en ese momento como Señor. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama 16 veces Salvador, pero Señor se le llama más de 400 veces. Sí, es importante lo que Pablo les dice a los romanos. Entonces, si confesares, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es importante. Doctrinalmente Jesucristo no puede ser el Salvador sin que necesariamente sea el Señor. Y aquí hay una cosa importante. Doctrinalmente Jesucristo no puede ser el Salvador sin que necesariamente sea el Señor. El Señor de todo, para todo y por todo. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin recibirlo primero como Señor. Voy a leer otro versículo aquí. Primera de Pedro 3:15, que dice lo siguiente. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, sino santificad a Dios el Señor. Y se refería aquí a esta misma connotación de Señor, confesar a Jesús como Señor. El otro aspecto importante es creer en el corazón para justicia, que es el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. La fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad, y se apodera de toda la persona. La fe debe incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción. Esas son las dos connotaciones importantes de estos dos versículos que leímos. Ahora, la razón de por qué estos dos aspectos son importantes para el nuevo creyente. Estos versículos de Romanos 8, 9 y 10 son utilizados por cristianos bien intencionados para atraer a alguien a la fe de Cristo. Porque cualquiera que escucha lo siguiente: y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Imaginemos una persona que llega por primera vez a la iglesia y escucha eso. Y dice, bueno, yo lo confieso. Yo confieso que Jesús es el Señor. Entonces soy salvo. Estos versículos 9 y 10, como digo, son utilizados por cristianos bien intencionados para atraer a alguien a la fe en Cristo. Debemos entender que no somos salvos, hermanos, por medio de una neta confesión.
La salvación es por gracia, y ahí está el otro aspecto, por medio del don de la fe. Eso lo leemos en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo, no por lo que hablamos. No somos salvos por las palabras que hablamos, hermano. Romanos fue escrito por Pablo, como les dije antes, estando en Corinto, donde se encontraba después de finalizar su tercer viaje misionero y como huésped de Gallo, y contaba con la ayuda de Tercio. Eso se ve en Romanos 16, 22, 23, y se ve que Tercio le ayudó a escribir. En estos días se sabía que la persecución venía, y sabemos que las manifestaciones de Dios o las manifestaciones de fe son raras cuando la vida está en juego, hermano. La intención de la frase serás salvo cuando dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La intención de la frase serás salvo no tiene la intención de revelar una condición para la salvación, sino da claridad que ninguna persona confesará a Cristo como Señor a menos que realmente sea salva. En un momento, cuando los judíos cristianos estuviesen en persecución, si declaraban esto, es porque realmente eran salvos. Es decir, que la confesión de la boca viene cuando la persona es realmente salvo. Ahora, hermano, nos identificamos con estos dos aspectos. Es preciso que Jesucristo sea Señor de los asuntos espirituales, hermanos, en el hogar y la iglesia, a la vez que en lo intelectual, lo económico, educativo, recreativo y vocacional, en fin, en todas las esferas de la vida. Confesar a Jesús como Señor es proclamar que Él es igual a Dios. Nadie confesará a Cristo como su Salvador si no es realmente salvo. Si no es realmente salvo. ¿Qué nos enseña este pasaje de Romanos 10, 9 y 10? Todo creyente cristiano nacido de nuevo debe entender estos dos aspectos, hermanos, que hemos estado conversando rápidamente. Cada cristiano se enfrenta al momento de una confesión de fe. Sin embargo, esa respuesta de fe no nace del corazón humano como producto de una reflexión individual, emocional, del momento. El original griego conlleva la idea de confirmar con la boca lo que ha sucedido en el corazón y que se está agradecido por eso. Ahí hay esto es importante, hermano. El cristiano se debe enfrentar al momento de una confesión de fe, pero sin embargo esa respuesta no nace del corazón humano como producto de una reflexión individual. Repito, el original griego conlleva la idea de confirmar con la boca lo que ha sucedido en el corazón y que se está agradecido por esto. Este compromiso cristiano está diseñado en el plan de salvación. Es un plan producto de la gracia de Dios y no existe obra alguna que podamos hacer, ni siquiera para colaborar con esta nuestra salvación. Efesios 2, 8, 9 se puede leer aquí por qué somos salvos. Un plan sostenido por la voluntad amorosa del Padre al enviar a su Hijo a pagar un alto precio por la rebelión del hombre, eso lo leemos en Romanos 6, 23. 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Entonces, un plan sostenido por la voluntad amorosa del Padre al enviar a su Hijo a pagar un alto precio por la rebelión del hombre. En la sesión 1 de este tema estudiamos el compromiso de Cristo, cuyo cumplimiento fue a cabalidad al morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar
para resucitar y mostrar su victoria poderosa sobre la muerte y el pecado. Ese fue el compromiso de Cristo para con nosotros. Debemos confesar y dar a conocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, indudablemente. La salvación involucra dos aspectos importantes, hermano. Primero, cuando una persona cree que es justificada, eso quiere decir que la obra realizada por Jesucristo en la cruz le es imputada al creyente como si fuera suya, alcanzando así la justicia requerida para tener comunión con Dios. Recordemos que en Cristo nosotros somos justificados delante de Dios. Podemos llegar en oración ante Él a través de Cristo. Y a través de Cristo somos justificados delante de Dios, repito. Y en segundo lugar, esto no es asunto que se debe mantener en secreto, sino que se confiesa públicamente para dar testimonio de la fe que ahora llena nuestro corazón. Tal como en la época en que Pablo escribe a los romanos, se sabía que la persecución venía y la persona que confesaba a Cristo como Señor daba evidencia de una verdadera salvación. Estaba en peligro de muerte y confesaba que era salvo. Era una evidencia de una verdadera salvación. Todo lo que nosotros expresemos, hermanos, públicamente, debe ser una evidencia de una verdadera salvación. Porque cualquier cosa que digamos delante de cualquier otra persona o cuando vayamos a evangelizar es un compromiso que estamos adquiriendo con la persona y con nuestro Señor al mismo tiempo. Porque si estamos expresando algo no vamos a poder cambiar esa forma de pensar en algún otro momento ante esa persona. Otra pregunta para la segunda parte, hermano. ¿Son todos llamados a ser salvos? Es una buena pregunta. ¿Son todos llamados a ser salvos? Que eso para que lo responda bien en su casa y medite junto con su familia. ¿Qué nos dice con respecto a estos Romanos 11:13? El versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si confiesa con su boca y lo dice de corazón, será salvo, no será avergonzado. No será avergonzado. Porque el 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recuerde que Pablo está escribiendo a los romanos en un momento previo a la persecución, o quizás ya en la persecución, hermano. Entonces, todo el que invocare el nombre del Señor en esa circunstancia es salvo. Porque de otra manera no lo haría. No es que hoy viene una persona e invoca el nombre del Señor y ya es salvo. No, no es así. No es así. No es así, hermano. Lamentablemente no es así. Y el Evangelio, indudablemente, es para toda criatura, entre judío y griego, judío y gentiles, el mundo a su alrededor. Y aquí vamos a analizar algo. ¿Se avergüenza usted del Evangelio? Porque le decíamos antes que debe haber confesión de fe. Si realmente somos salvos, debe haber confesión de fe. En todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos. Debe ser una confesión de fe. Hay muchos testigos que están observando. El creer no solo es una respuesta inicial necesaria para la salvación, sino que es un requisito de vida continuo. No solo nos salva el conocimiento de las verdades del Evangelio,
sino también el tener una relación personal con la persona del Evangelio que es Cristo. Es decir, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos deben estar centrados en este conocimiento del Evangelio y de Cristo. El creyente cristiano que así camina no será avergonzado, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Toda persona es importante para Dios, porque no hay diferencia entre judío y griego, dice el versículo 12. Esta es la enseñanza principal del Evangelio. Romanos 3, 22, 29 y Gálatas 3, 28 hacen referencia a ello. El único Dios ha redimido a su creación perdida a través de sus propias acciones. Él desea que todos los seres humanos vengan a Él y sean como Él en carácter espiritual. Todos pueden venir a Él. En Romanos 3, 22, 22, 29, 3, 22, 29 es largo. 3, 22, 29 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pues para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos es igual. Para todos es igual. La bondad del Evangelio es para todo el que clame por salvación. Pensemos en esto, hermano. ¿Está hambriento? ¿Parece nunca estar satisfecho? Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Pensemos en esto otro. ¿Está confundido? ¿No tiene un propósito en su vida? Jesús proclamó, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y pensemos en esta otra circunstancia. ¿Está buscando una entrada a una vida plena? Jesús es el camino. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Todas las personas que clamen por salvación tienen acceso a ella. Todos. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, confesamos nuestros pecados y confiando en su muerte como pago por nuestros pecados, entonces todos nuestros pecados son perdonados y así satisfaceremos nuestra hambre espiritual. ¿Qué nos enseña el pasaje de Romanos 10, 11, 13, hermanos? Todo ser humano necesita oír el Evangelio. Por esto es el título de la lección, nuestro compromiso con su misión. Todo ser humano necesita oír del Evangelio de Cristo. Pablo en estos versículos establece claramente el sentido de la misión de Cristo. Todo aquel, es decir, el Evangelio es para todos los seres humanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pablo en estos versículos, como dije, establece claramente el sentido de la misión de Cristo. Todo aquel, es decir, el Evangelio es para todos los seres humanos. Es cierto que vivimos en una ciudad pluralista, que nos llevaría a pensar que predicar el Evangelio podría ser ofensivo para algunos sectores de la sociedad. Nada más lejos de la realidad del Evangelio. Todo hombre y mujer necesita escuchar del Evangelio para que tenga la oportunidad de hacer una decisión basada en su propia conciencia. Mateo 28, 18, 10 al 20 es la gran comisión con la cual nosotros tenemos un gran compromiso. El Señor ha emitido un mandato que compromete a todo creyente cristiano. Los creyentes cristianos tienen una responsabilidad y compromiso con el Señor.
tenemos la responsabilidad individual y como iglesia de salir de nuestro confort y predicar el Evangelio a todas las personas. ¿Dónde se encuentran estas personas? En todas las naciones del mundo. Es decir, en cualquier lugar que tengamos o podamos tener acceso. Desde nuestro círculo más íntimo hasta el más apartado, donde gracias a Dios sirven nuestros misioneros. La discriminación no existe en Dios, hermano. No existe para Dios. No habrá nadie que haya puesto su confianza en la persona y obra de Jesucristo a su favor que sea defraudado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 11 que leímos. Aunque entre los seres humanos se generen diferencias que separan unos de otros, para el Señor no existen. Las razas, culturas, lenguas, idiomas, clases sociales, etc., no impide que los que han oído el Evangelio de Cristo y creído en Cristo como su Señor, dejen de formar parte de la familia de Dios. Una nueva pregunta, hermano, para que vamos a la parte tercera. ¿Está dispuesto a obedecer el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a cumplir nuestro compromiso con la misión de Cristo? Que podría haber sido la pregunta. Veamos qué nos dice Romanos 10, 14, 17. El versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué tremendas preguntas hace Pablo aquí, ¿no? ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído si ni siquiera lo han escuchado? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y hay otra cuarta pregunta en el versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Con preguntas lógicas que tienen su respuesta inmersa en las mismas preguntas. Como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Meditemos en esto. Es una realidad que no todos respondan al Evangelio, indudablemente. Existe un concepto equivocado, hermano, de que una persona quiera ser salva, pero no pueda porque no es escogida. Esto es absolutamente falso y ajeno a la Biblia. Ahora, no todos responden a la predicación del Evangelio, eso sí, que es una determinación de la propia conciencia de la persona que lo escucha. Y Dios respeta esa decisión. Los creyentes cristianos debemos entender que nadie busca el plan de salvación por su propia voluntad. Si leemos el pasaje de Romanos 3, 10 al 18, vamos a ver esto. Las personas sin Cristo son ciegas a su necesidad de salvación. Veamos 2 Corintios 4, 4. Vamos a ver. 2 Corintios 4, 4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los creyentes cristianos debemos entender que nadie busca el plan de salvación por su propia voluntad. Las personas sin Cristo son ciegas a su necesidad de salvación. Toda esta sociedad los enceguece, lamentablemente. Una persona no puede arrepentirse a menos que Dios, a través del Espíritu Santo, lo lleve al arrepentimiento. Leamos Hechos 11.
Hechos 11, 18, dice así. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una persona no puede arrepentirse, hermano, a menos que Dios, a través del Espíritu Santo, lo lleve al arrepentimiento. Debemos predicar el plan de salvación de Dios a todas las personas, de manera que la persona reconozca su necesidad espiritual y se sienta impulsado a recibir a Jesucristo como su Señor, crea y sea salvo. Preguntas verdaderamente importantes para un creyente cristiano, las que hace Pablo en los versículos 14 y 15 que leímos. Se las recuerdo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo hace 4 preguntas de alto relieve, hermano, que son parte de nuestro trabajo misionero. La vida apostólica de Pablo refleja respuestas a estas preguntas. El apóstol viajaba por el mundo antiguo hablando sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Compartía esta buena noticia con autoridades políticas y religiosas, soldados, judíos, gentiles, hombres, mujeres y niños. Ahora, las respuestas a estas preguntas están relacionadas con el alcance de las misiones. Podríamos preguntarnos, ¿es válido predicar el Evangelio a 10.000 kilómetros de distancia o lo es si se hace en nuestra ciudad? ¿Son todas las misiones parte de la gran comisión? Sin lugar a duda, hermano, se haga donde se haga, es misión de Dios. Toda misión incluye los ministerios y dones, los cuales son misiones en particular, de los que todos formamos parte como cuerpo de Cristo. Las respuestas a esta pregunta son responsabilidad de la Iglesia en mayor grado y del creyente cristiano como miembro de ella. La respuesta siempre está del lado del individuo que escucha. Pablo en el versículo 17 leído hace claridad en lo siguiente. La salvación viene por el oír el Evangelio y recibir el Evangelio. Los predicadores y misioneros son enviados para que todos puedan ser salvos. Pablo en este pasaje hace referencia a declaraciones proféticas del Antiguo Testamento, las cuales originalmente se referían al mensaje de Dios para referirse ahora al Evangelio de Jesucristo. Lo leemos en Isaías 53.1. Isaías 53.1 dice lo siguiente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya en ese tiempo, 2700 años antes, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Verdad? Ya era un problema. Pablo en este pasaje, como digo, hace referencia a las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento, las cuales originalmente se referían al mensaje de Dios, y él lo hacía para referirse ahora al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es primero un mensaje de fe, Gálatas 3.2, es un mensaje de fe, Gálatas 3.2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Evangelio es primero un mensaje de fe, Gálatas 3.2. Pero el mensaje se convierte en una palabra personal, la palabra de Cristo, y lo leemos en Colosenses 3, 15 y 16. Vamos a ver Colosenses 3, 15 y 16. Cuando dice, ya se transforma en palabra. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y será agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. El mensaje se convierte en una palabra personal, la palabra de Cristo. ¿Qué nos enseña este pasaje de Romanos 10, 14, 17? Nuestra tarea de alcanzar con el Evangelio es primordial. Hay mucha gente aún por alcanzar con el Evangelio. Nuestros familiares, vecinos, compañeros de estudios, de trabajo, toda esa gente que comparte con nosotros de alguna forma un tiempo importante del día. Sin embargo, es posible que nunca alguien les ha presentado el Evangelio de Cristo. La pregunta del apóstol Pablo en los versículos 14 y 15 que leímos, aún resuenan aún después de haber sido planteada hace casi más de 2000 años. La particularidad de esta pregunta es que encierran en sí misma la respuesta, porque sabemos, sin predicación no se oirá el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? Sin predicación, hermanos, no se oirá el Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? Si no se escucha el mensaje de salvación, será poco posible que alguien crea. Si las personas no creen, no tendrán comunicación con Dios. Pablo se sentía responsable de seguir anunciando el Evangelio hasta los lugares más remotos de la tierra. El creyente cristiano tiene una hermosa tarea. El apóstol Pablo exalta la tarea de llevar el Evangelio. Dios ha enviado a profetas, apóstoles, predicadores, maestros, evangelistas. Estos son bendiciones de Dios para un mundo necesitado. Según Dios va enviando estos mensajeros del Evangelio, los oyentes deben responder apropiadamente a su mensaje. Pablo hace referencia a Isaías 52, 7, pensando que aplica a los predicadores, pensamiento que aplica a los predicadores del Evangelio. Y ya Isaías lo decía, hermano, en 57, 2. Isaías 57, 2, cuando él decía: 52:7, perdón, 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y aquí dice en el versículo 15 Pablo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La respuesta siempre estará en manos de la persona que escucha. Finalmente, hermanos, tienen que conjugarse varios elementos. Debe haber un mensaje para ser oído. Puede hacerlo usted, puedo hacerlo yo. Debe haber un mensaje. Debemos ser adiestrados. Debe haber una buena enseñanza para poder salir a predicar el Evangelio. Esa es la labor de la iglesia. Esa es la labor de evangelización de la iglesia. Esos son los planes de evangelización de la iglesia. Enseñar a cada miembro, de acuerdo a sus dones, cómo debe ir presentando el Evangelio. Aquí en nuestra iglesia, en la comunidad que vive alrededor nuestro, debe ser parte de nuestro plan de evangelización. Una persona finalmente tiene que conjugarse varios elementos. Mire, debe haber un mensaje para ser oído, una persona para que lo reciba, hacia donde usted va a predicar, una respuesta inicial y continua de arrepentimiento y fe, una vida de obediencia y finalmente perseverancia. Lea el capítulo 24 de Hechos para estudiar la cualidad de Pedro, cómo perseveraba él en su trabajo.
conclusión, hermano, nuestro compromiso con su misión, nuestro compromiso con la misión que Cristo nos encomendó en la vida del creyente cristiano es uno de los temas más importantes que debemos abordar. Hemos dicho al principio de la lección qué es una misión y de ahí podemos concluir cuál es la nuestra. Existen dos tipos de misión en nuestra vida, la que se refiere a la vida como hijos de hombre y la que se refiere a la vida como hijos de Dios. La primera engloba la personalidad, la familia, cultura, tradición, educación, relaciones, profesión, intelecto, etc. La segunda engloba el alma, el espíritu, nuestra relación con Dios, nuestra salvación, la vida eterna, la religión, la espiritualidad y nuestra función como evangelistas, como buenos samaritanos y como miembros de la iglesia. Es importante reconocer y hacer ver a muchos cristianos que su obra realizada en el nombre de Dios es una misión de Dios, es Biblia, hermano, y por lo tanto han de ser considerados misioneros y han de considerarse a sí mismos ellos como misioneros. De hecho, todo cristiano es un misionero de Dios, un evangelista y un sacerdote. Lea usted el pasaje de 1 de Pedro 2, 9 y 10. Jesucristo es sin lugar a dudas quien llevó a cabo la mayor misión jamás cumplida, la salvación para vida eterna de aquellos que en Él creen y le confiesan como su Señor. Él nos dejó una misión que cumplir, la cual conocemos cuando leemos la gran comisión en Mateo 28, 16, 20. Cada creyente cristiano, sin embargo, uno o varios dones que el Espíritu Santo ha puesto en su vida para llevar a cabo una misión específica. Cada uno tiene uno o varios dones que el Espíritu Santo ha puesto en su vida para llevar a cabo una misión específica, la cual es parte integrante de la gran comisión que abarca todo el tiempo que lo demanda. Esta ha sido la lección de hoy, hermanos. Importante, ¿cuál es nuestro compromiso con su misión? Y ahí ustedes pueden ver, esa es la gran comisión. Y por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión que Cristo nos encomendó. Yo y usted somos misioneros. Y yo y usted estamos comprometidos con esta misión. Nuestra iglesia está comprometida. Nuestra iglesia debe generar un plan de evangelización para abarcar a todos los miembros de la iglesia o a los que tienen el don, a los que desean recibir adiestramiento para salir a predicar, para lograr que más gente llegue al conocimiento de Dios. Dios nos ayude, hermano. Dios nos guarde. Muchas gracias por su asistencia o por estar observando esta escuela dominical. Dios les bendiga. Ore por su escuela bíblica dominical. Viene un nuevo tema. Viene un nuevo tema. Y el nuevo tema va a estar basado en otros aspectos de la vida cristiana. Nos vemos el próximo domingo. Oremos, hermanos, para finalizar. Amado y eterno Dios, ha sido un privilegio el estar alrededor de tu palabra en esta mañana. Gracias por mis hermanos que han estado observando esta transmisión. Bendícelos a ellos, Señor. Y que tu palabra se haga presente en ellos. Tenemos una gran responsabilidad para con la misión de Cristo, de cumplirla en esta tierra. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Ayúdanos a sentir eso, amado Dios. Gracias una vez más. Bendice mi iglesia, Señor. Bendice a los líderes, a los maestros. Guarda, tú continúa guardando a los ancianos, a los jóvenes y a los niños.
y sea tu voluntad haciéndose en todas las cosas. Oramos en Cristo Jesús, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén.